Nuevamente estamos juntos. ¿Están por allí? Sí, profesora, ya estamos listos para continuar. Listo. Entonces vamos a ver la 4. La primera propuesta de la pregunta 4, miren lo que dice con respecto a la alternancia de generaciones. Acabamos de ver, ¿no? Especialmente en plantas. Dice, la fase gametofítica es temporal en las avasculares. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Hijita, en las avasculares. La fase Falso. es temporal, no es, ¿no es cierto? No es temporal, ¿no? La fase es más representativa en las avasculares. Bueno, seguimos, no te desanimes, vamos. Sigue participando, ¿eh? El esporofito diploide es representativa en las vasculares. Verdadero. Verdadero. La flor representa a la fase gametofítica en angiospermas. Verdadero. A ver, la flor son las corolas, el conjunto de pétalos. La flor son los sépalos. La flor son los estambres, ¿correcto? Todo eso es la que representa la fase gametofítica. Recuerden, acabo de decir que el gametofito o los gametofitos que representan la fase gametofítica en angiospermas son el saco embrionario y los granos de polen, que son células haploides, ¿correcto? Por lo tanto, esa proposición no es verdadera, es falsa. Correcto. La cuarta dice, los estambres constituyen el androceo en las gimnospermas. Falso. Falso. Eso es en las angiospermas. Correcto. Entonces, en ese sentido, no habría respuesta, ¿no? Pero como la primera es con certeza de que es falsa, entonces aquí vamos a cambiarle, ¿correcto? Y eso va a ser la respuesta, ¿correcto? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a, ¿correcto? Vamos a la gametogénesis en angiospermas. Mira, no estamos haciendo en la gimnosperma, en las terofitas, ni en las avasculares, en las plantas con flores. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Voy a agarrar mi lápiz para complementar lo que podamos estar viendo. Miren ustedes, estamos en el ovario. Mira, acá. Estamos acá, miren ustedes. Correcto, estamos ahí. ¿Qué sucede en ese ovario? Voy a poner la pluma. ¿Qué sucede aquí? Miren. Entonces, acá voy a dibujar. Correcto. Aquí está el pistilo. Este es el estilo y este es el estilo. Aquí, en el ovario de los pistilos, aquí está el rudimento seminal. Conformando ese rudimento seminal, aquí está el megasporocito. ¿Qué es esto? ¿Correcto? Y fíjense ustedes, es docente. Entonces, la megasporogénesis, ¿dónde va a ocurrir? En el ovario del gineceo. ¿Correcto? ¿Qué va a suceder con esta célula, con esta llamada megasporocito? Va a entrar a meiosis. ¿Cuántas células produce meiosis? ¿Cuántas?
4. 4, muy bien. Pero mira esta, va a producir 4, 3 de las cuales son muy pequeñas. Le podríamos decir los cuerpos polares, ¿no? Pero la cuarta va a ser una grande, mira, que se llama megaspora. Correcto. Ahora, fíjense, esta megaspora va a sufrir cariocinesis, pero no va a sufrir citocinesis. La cariocinesis ocurre a nivel de núcleo. Correcto. Entonces, este núcleo se va a dividir en dos. Va a pasar por cariocinesis. Esas dos se van a dividir en otras dos, ¿no? Y esas dos se van a dividir. Entonces, 3 cariocinesis. Va a pasar por 3 cariocinesis. ¿Y qué va a originar? Miren ustedes. 3 antípodas, todas N, ¿eh? Todas estas células son N. ¿Correcto? 2 núcleos polares. ¿Correcto? Cada uno, todas son N. ¿Correcto? 2 sinérgidas, todas son N. Y entre ellas, la gran ovocélula u oósfera. Ahí está. Ese es el gametofito. Ese conjunto de 8 células haploides se llama saco embrionario y es el gametofito femenino en angiospermas. ¿Correcto? ¿Dónde ocurre la microesporogénesis? Mira, aquí está el microesporocito. Entonces, ¿dónde está el microesporocito? En el estambre. Pero el estambre tiene 2 partes. Tiene el filamento, ¿correcto? Y tiene lo que se llama la antera. En la antera, ¿correcto? Hay unos sacos polínicos, ¿no? Cada orificio es un saco. Y aquí están las células madres, ¿correcto? Y una de estas células madres es un microesporocito. Entonces, ¿dónde va a ocurrir la microesporogénesis? Va a ocurrir en la antera. ¿Correcto? También sería válido decir en el androceo, ¿no? Válido decir, ¿no? Pero específicamente en la antera. ¿Qué va a pasar con ese microesporocito en la antera? Va a pasar por meiosis. Y fíjate, a diferencia de la megas, aquí va a dar origen a 4 microesporas. ¿Correcto? Las 4 son hábiles. Recuerda que en la anterior 3 se absorben, se reabsorben y solamente queda la megaspora. En cambio acá las 4, correcto, se van a transformar en grano de polen. ¿Cómo se van a transformar en grano de polen? Veamos en esta. Entonces aquí va a pasar por 2 cariocinesis. La primera cariocinesis va a hacer que el núcleo se divida y va a originar el núcleo tubo, que es esto, y el núcleo generatriz, que es esto. ¿Correcto? Luego, la segunda cariocinesis, esta es la primera, ¿correcto? La segunda cariocinesis va a ocurrir solo en el núcleo generatriz, ¿correcto? Entonces, esta es la segunda cariocinesis, ¿correcto? ¿Y qué va a dar origen a esto? Esto, que son las células espermáticas. 2 células espermáticas. ¿Y este qué será? El núcleo tubo. ¿Correcto, hijitos? Miren, ahí está. Entonces ya está el gametofito femenino y el gametofito masculino. Miren acá. Acá está el grano de polen, mira, con sus 2 células espermáticas, el núcleo tubo, ¿correcto? Esto está en las anteras. Y acá también ya tenemos al saco embrionario. ¿Qué cosa va a ocurrir? La polinización. ¿Qué cosa es la polinización? Mira, aquí voy a
Nuevamente voy a dibujar, lo hubiera hecho un poquito más ancho. Lo voy a borrar. ¿Correcto? Nuevamente le voy a hacer un poquito más ancho. Ahí está. ¿Correcto? Entonces aquí ya tengo mi saco embrional, mis antípodas, mis núcleos polares, la ovocélula u ósfera y las sinergias. ¿Correcto? Ahí está. Luego, en el androceo, acá arriba, aquí está la antera y aquí está los granos de polen. ¿Qué tienen los granos de polen? Sus dos células espermáticas y su tubo y su núcleo tubo. Ahí está. Listo para la doble fecundación. ¿Correcto? Y aquí está el estigma. Entonces, la caída de los granos de polen aquí al estigma de la flor, esto se llama polinización. Esto es importante. Si no hay polinización, no hay fructificación, no hay fecundación, ¿no? Entonces aquí están sus células espermáticas y su núcleo tubo. ¿Qué cosa va a hacer el núcleo tubo? Va a promover el crecimiento y desarrollo de un tubo hueco llamado tubo polido. ¿Correcto? Entonces, mira, se produce harta mitosis. Acá está el núcleo tubo. ¿Para qué? Para trasladar a las células espermáticas hacia el saco embrionario. Cuando llega acá, ¿qué cosa va a suceder? Mira, un anterozoide va a fecundar a la ovocélula y el otro va a fecundar a los núcleos polares centrales, ¿no? Entonces aquí hay, ¿qué cosa? Una fecundación 3N, ¿correcto? Y esta será una fecundación 2N, es decir, doble fecundación que caracteriza a las angiospermas. Claro, entonces, ¿y esto qué cosa va a dar origen? Bueno, a la semilla, ¿no? A la semilla. Es decir, acá seguimos acá, ¿correcto? Acá, entonces, a nivel del ovario, aquí se va a formar la semilla, ¿correcto? Aquí está el endospermo, ¿correcto? El endospermo, este va a originar el endospermo y este va a originar al embrión. Ahí está. Entonces, cuando ya se ha producido la doble fecundación, todo el ovario, ¿no? Maduro y desarrollado. Luego de la doble fecundación, correcto, va a formar el fruto. Ahí está. Correcto. Bueno, la fecundación puede ser una autofecundación o la polinización puede ser una autopolinización, miren acá, o una polinización cruzada. ¿Correcto? Bien. Entonces dice que la semilla es el rudimento seminal transformado después de la doble fecundación y el fruto es el ovario desarrollado y maduro luego de la doble fecundación, porque estamos hablando en angiospermas. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a las preguntas. ¿Son organismos monoicos? A ver. ¿Cuáles son monoicos? Platelmintos y algunos anélidos. ¿Correcto? En angiospermas, la microesporogénesis, ¿qué origina? Vamos. ¿Qué origina? La B.
Muy bien, el gametofito masculino que contiene 2 gametos. Excelente, chiquita. 7. La microesporogénesis en angiospermas, dice, en la microesporogénesis del angiosperma, las células espermáticas se originan directamente de La D. la mitosis del núcleo generatriz del gametofito en formación. Muy bien, ¿correcto? Es importante lo que captamos, hijito. Por eso en las clases virtuales tenemos que ensayar, tenemos que adaptarnos a la atención, tomar atención. ¿Cuánto atendemos? Correcto. Y atendemos bien, tomando las ideas esenciales. La polinización indirecta, claro, aquí como no. Entonces miren ustedes, la autopolinización siempre se da en plantas hermafroditas. Entonces yo tengo aquí una plantita, estas sus hojitas, acá está el gineceo, correcto, aquí está con sus 8 células haploides, correcto, ese es el gineceo. Pero como es una planta hermafrodita, también tiene el androceo. Entonces el androceo, aquí está el grano de polen, perdón, la antera, aquí están los granos de polen. Entonces cuando estos granos, cuando esto se abre, vamos a tratar de borrar, correcto, aquí. Cuando esto se abre, mira, cuando la antera se abre y estos caen sobre el estigma de la flor, esto es una autopolinización. Acá puede también participar lo que se llama los vectores. Pero si yo tengo una planta, correcto, una planta A de la misma especie que una planta B, correcto, de la misma especie. A y B son de la misma especie, ¿correcto? Entonces, supongamos que, bueno, puede ser el caso que esta sea una planta femenina y una planta masculina, ¿correcto? O puede ser el caso que sean hermafroditas, es indiferente. Supongamos que esta es femenina y esta es masculina, ¿correcto? Entonces, esto es una polinización cruzada o indirecta, ¿no? Aquí sí intervienen muchísimo los insectos, ¿correcto? O también puede ser que esta sea una hermafrodita, ¿correcto? Y fecunde, ¿correcto? Al gineceo de esta otra planta. ¿Correcto? Entonces, cuando la polinización es entre 2 plantas distintas, pero de la misma especie, 2 individuos de la misma especie, ¿correcto? Se da una polinización cruzada, ¿correcto? Pero cuando es el caso autopolinización, necesariamente tiene que ser una planta hermafrodita, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso del papayo, el papayo tiene 3 sexos. Plantas con flores masculinas, plantas con flores femeninas y con plantas hermafroditas, ¿correcto? Solo las hermafroditas, ¿correcto? Y las femeninas dan fruto, ¿correcto? Sin embargo, ¿cómo se sabe que una planta es masculina desde pequeña? No se sabe, tiene que pasar buen tiempo para conocer su fruto y saber, salvo que, ¿no es cierto?, se haga un clonamiento de una planta adulta, ¿no? Un momentito, por favor.
Entonces, en ese contexto, nosotros, dice, la polinización indirecta, me está hablando de esta polinización, ¿no? Es el transporte de los granos de polen de una planta masculina al gineceo de una flor de una planta femenina. Entonces, la respuesta aquí sería la C. La doble fecundación es característica ¿de quién? De todas las plantas, de plantas y animales, de las angiospermas, de las avasculares, de las terofitas, ¿de quién? La C. La C, excelente, ¿correcto? La C, muy bien. En angiospermas, mira, la megasporogénesis y la microesporogénesis ocurren en las estructuras denominadas. ¿Dónde ocurre la mega? ¿Dónde ocurre la micro? A ver. ¿Cuál sería? Ovario y sacos polínicos delantera. En las angiospermas, el androceo es A, y el gineceo es A, como una analogía. El androceo es A, estambres, ¿correcto? Como el gineceo es a pistilos. En la megasporogénesis de las angiospermas, la formación del gametofito femenino ocurre directamente de la formación del gametofito femenino. El gametofito femenino es el saco embrionario. Ocurre directamente de tres mitosis de la megaspora. Correcto. Bien, entonces, una vez que hemos visto, vamos a avanzar un poquito lo que es en reproducción en animales, ¿no? Así como hay una gametogénesis en planta, también hay en animales, ¿no? Vamos a ver la espermatogénesis y la ovogénesis. Miren ustedes que tienen, esta es la gónada, ¿no? Los testículos. Al interior de los testículos, miren ustedes, existe lo que se llama los tubos seminíferos. Ahí ocurre la espermatogénesis. Si nosotros observamos en este corte de un tubo, en este corte transversal de un tubo polínico, mira, este corte transversal, aquí se dice es una corte, entonces nosotros vamos a observar tres células esenciales. Mira, las espermatogonias, mira esta célula, correcto. Vamos a observar también las células intersticiales, que son estas, correcto. Y las células de Sertoli, mira, estas células alargadas, ¿no? Entonces la gametogénesis va a empezar con las espermatogonias, ¿correcto? Mira, entonces este de acá es una espermatogonia, ¿correcto? Entonces cuando esta espermatogonia pase por ese de interfase, entonces este se va a convertir en un espermatocito primario. Ahí está. Vamos a poner el resaltador. Ahí está el espermatocito primario. Es el espermatocito primario el que entra a la etapa de la división del ciclo celular. En la primera meiosis va a originar dos células. ¿Y dos células qué? Dos células haploides. Dos células haploides, mira. Ahí está. Dos células haploides. ¿Cómo se llaman estas células haploides? ¿No? Si este es un espermatocito primario, entonces esa será los espermatocitos secundarios. Dos espermatocitos secundarios. ¿Correcto? Ahora, cada espermatocito secundario va a originar dos células más. ¿Correcto? Este ya es la meiosis 2. ¿Correcto? Entonces la meiosis 2
va a originar, ojo, las espermátidas. Todavía no es espermatozoide. Y aquí concluyó la meiosis. Entonces, ustedes tienen que tener bien claro que la meiosis, correcto, esas 4 células que originan la meiosis son espermátidas. Es una fase anterior a los espermatozoides, correcto. No forma espermatozoides, ¿no? Entonces, estas espermátidas se diferencian, mira, correcto, pero esta diferenciación se llama espermiogénesis, que ya no es, correcto, no pertenece a la meiosis. Entonces, la siguiente es espermatogonia, 2 espermatocitos, perdón, espermatogonia, espermatocito primario, 2 espermatocitos secundarios, y los espermatocitos secundarios van a originar 4 en total, espermátidas. Hasta acá es la meiosis, ¿correcto? Luego, las espermátidas se diferencian en espermatozoides, eso se llama ya espermiogénesis, ¿correcto? En el caso de la ovogénesis, es como lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Miren ustedes, igual, la ovogonia. ¿Dónde está la ovogonia? Mira, aquí está una ovogonia, por ejemplo. Ya nosotros nacemos con un número determinado de ovogonia, las hembras, ¿no? Truncados en meiosis 1, ¿correcto? Mira, esta ovogonia se rodea, mira, aquí está la ovogonia, y se rodea de células acompañantes. Esto es un folículo, mira. Entonces, esas células acompañantes le van a proporcionar progesterona para que inicie la ovogénesis. En el caso de la espermatogénesis es la testosterona. Entonces, mira, aquí está. Entonces, aquí el folículo ya está grande, mira. Entonces, este espermatogonia va a evolucionar, correcto, a un ovocito primario, ¿no? Entonces va a pasar por ese acá y va a formar un ovocito primario. La primera meiosis va a originar 2 células, eso lo sabemos. Pero en este caso va a originar una célula muy pequeña llamado cuerpo polar y el ovocito secundario, ¿no? Entonces, este ovocito secundario se trunca, ¿correcto? En meiosis, en metafase de meiosis 1, se trunca, ahí está. Y como ovocito secundario, ¿correcto? Sale del ovario, mira, ahí está el ovocito secundario, sale del ovario, ¿no? Entonces no se ovula el óvulo, se ovula el ovocito secundario. ¿A dónde va? Al tubo uterino, pues, ¿no? Sale y llega al tubo uterino. ¿Bien? Entonces, este ovocito secundario pasa a meiosis 2, ¿y qué va a formar? Pero esto ya en el tubo uterino, va a formar un cuerpo polar nuevamente, ¿correcto? Y va a formar el óvulo luego, ¿correcto?, de la fecundación. ¿Correcto? Entonces, la fecundación es el evento que estimula a que la meiosis 2 concluya y se transforma en óvulo. Correcto. Entonces, si no hay fecundación, correcto, obviamente ese ovocito secundario aún, ¿no?, que en otros casos le llaman ovótide, que es un estadio temprano, correcto, simplemente se desgarra y va a formar parte de la menstruación, correcto. Entonces aquí está el óvulo, ojo, luego de la fecundación. Bien, listo. Entonces miren ustedes,
cómo ha sido, ¿no? Cuando ocurre la fecundación, miren ustedes acá, aquí, miren ustedes, aquí está el ovocito secundario, correcto, transformado en ovótide, si quieren, y luego, mira, ocurre la fecundación. En este momento que concluye la meiosis 2, ¿no es cierto? Es el óvulo, ¿no? Y al terminar la fecundación se convirtió lo que se llama en un cigote. Ahí está, en un cigote. ¿Correcto? Mira, lo vamos a ver. ¿Me están escuchando? Mira. No funciona, no está. Acá está, mire. Entonces aquí está, aquí ocurrió la fertilización. Correcto. Y esto da origen a una célula 2N que se llama cigote. Correcto. Este cigote, digamos, en los ovíparos, correcto, y en los ovovivíparos, va a ir a formar parte de una estructura, ¿no? Llamado, ahí está, llamado huevo. Mira, este núcleo que viene a formar parte de todo ese huevo va a estar rodeado de vitelo, ¿no? Según el tipo de vitelo, ¿no? Este huevo puede ser, ¿no? Un huevo oligolecito, correcto. Puede ser un heterolecito, correcto. Puede ser un telolecito, o puede ser también un centrolecito. Correcto, ahí está. Entonces, aquí está, mira, un oligolecito, un heterolecito, un telolecito y un centrolecito, ¿no? Los oligolecitos están, por ejemplo, en los celenterios, en los equinodermos, correcto. Los heterolecitos en los moluscos, en los anélidos y en los anfibios, correcto. Los telolecitos en los reptiles y aves. Y los centrolecitos básicamente es característica de los insectos, correcto, de los insectos. ¿Bien? El desarrollo embrionario tiene las siguientes etapas. Mira, segmentación, gastrulación y diferenciación. Correcto. La segmentación, ¿no es cierto?, parte del cigote, mórula, que es un conjunto de blastómeros, y hasta blástula. Fíjense, en mórula hay una intensa división mitótica que va a originar células llamadas blastómeros, ¿correcto? Ahí están los blastómeros. Ahora, estas células que han generado en mórula se van a ubicarse, mira, unas van a ir a la periferia, ¿correcto? Esto se va a llamar trofoblasto, estas de acá, y las células azules que están acá se va a llamar embrioblasto. Entre el trofoblasto y el embrioblasto hay un espacio, una cavidad que se llama blastocele. Esta blástula cambia a una gástrula,
¿correcto? Entonces se produce una invaginación del blastocele que va a dar origen ¿a qué? Al arquenterón, que tiene una salida a través del blastóporo. Ahí está. Y va a generar en esta etapa 2 o 3, ¿no?, capas germinativas, ¿no? Ahí está. Por el destino del blastóporo, correcto, un organismo puede ser proterostomado o deuterostomado. Si el blastóporo origina la boca, entonces es un proterostomado. Si este origina el ano, entonces va a ser un deuterostomado, ¿correcto? También va a originar 2 o 3 capas, puede ser dipoblástico o tripoblástico, ¿no? Por ejemplo, el ectodermo, ¿qué va a originar? El ectodermo va a originar la epidermis, ¿correcto? El sistema nervioso, ¿no? El mesodermo, mira, el mesodermo, el sistema circulatorio, ¿no? Sangre, vasos sanguíneos y corazón, ¿no? Correcto. Y mira, las gónadas. Y el endodermo, las glándulas, páncreas, hígados, ¿cierto? Pero el epitelio del tubo digestivo y bronquios y pulmones del sistema respiratorio. Correcto. El riñones es mesodermo, pero la vejiga urinaria y el epitelio de la uretra, que son los órganos para la eliminación de la orina, se forma a partir del endodermo. ¿Correcto? Entonces, los animales pueden caracterizarse por el número de capas blastodérmicas, puede ser tipoblásticos o tripoblásticos. Si es dipoblástico, solo tiene ectodermo y endodermo, y si es tripoplástico, tiene además mesodermo entre el ecto y el endodermo, ¿correcto? Por el destino del blastóporo puede ser proterostomado, cuando este da origen a la boca, pero cuando da origen al ano, ¿correcto?, es un deuterostomado, ¿correcto? Por el lugar de desarrollo del crío, puede ser un ovíparo, en el caso de las aves, puede ser un ovovivíparo, en el caso de las boas y de los tiburones, que la cría se desarrolla dentro de un huevo, pero en el interior de la madre, y vivíparos, la cría se desarrolla dentro de la madre y depende nutricionalmente de ella, ¿no? Encerrado en una placenta, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, a excepción del ornitorrinco, ¿no? A excepción del ornitorrinco. Y por el presencia del celoma, el celoma se origina en el mesodermo, puede ser acelomado, pseudocelomado y eucelomado, ¿correcto? Entonces con este concluimos la parte teórica y vamos a practicar un poquito en las preguntas. Tenemos 10 minutos. Vamos, les ayudo. Marque verdadero y falso en relación a la gametogénesis en animales. Dice, en los placentarios, la gametogénesis ocurre en los testículos y ovarios. ¿Verdadero o falso? Cuando se refiere a los placentarios, se refiere a los vivíparos. ¿Correcto? Que es la mayoría de los mamíferos, excepto el ornitorrinco. ¿Correcto? Entonces esa es verdadera. La ovogénesis se inicia en la ovogonia. La ovogénesis se inicia en la ovogonia, verdadero, ¿correcto? La espermatogénesis se inicia en la espermatogonia, ovogonia, espermatogonia. Este es Verdadero. 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 La ovogonia y la espermatogonia son células haploides. Falso. 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 Es falso, falso.
Correcto. Entonces aquí sería la D. La 14. En la ovogénesis humana, la primera división meiótica, ¿qué origina? A ver, vamos. Ovocito Entonces, primario. Ovocito secundario. El ovocito secundario. Muy bien, chiquita. Mira, a ver, para todos. Entonces, este es la ovogonia, ¿correcto? Entonces, este pasa por S y se transforma, ¿correcto? Se transforma en un ovocito primario, ¿correcto? Entonces aquí ya va a estar duplicado con sus cromátidas, ¿no? Que se representa de esta manera. Aquí no quiere decir 4, sino que el ADN, las cromosomas están con sus cromátidas. Entonces pasa por meiosis 1. Al pasar por meiosis 1, correcto, meiosis 1, este va a originar un cuerpo polar, correcto, y va a originar un ovocito. Este va a ser el ovocito secundario. Entonces, este ovocito secundario se trunca, ¿correcto?, en metafase 2. Ahí se trunca, ¿correcto? No hacen anafase. Entonces, y como ovocito, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede con la segunda meiosis? ¿No? Teóricamente, este hace la segunda meiosis y va a formar 2 cuerpos polares más, ¿correcto? Y este va a ser un cuerpo polar, ¿correcto? Y este va a ser el óvulo, ¿no es cierto? Este va a ser el óvulo. Pero solo es óvulo cuando se fertiliza. Correcto. Entonces el ovocito secundario ovula, se produce la ovulación, correcto, y ya ese ovocito secundario, cuando se fertiliza, se forma lo que se llama el óvulo. Esto ya ocurre en el tubo uterino. Correcto. Ahí está. Entonces, acá sería la primera división meiótica, sería el ovocito secundario. ¿Correcto? El ovocito secundario. Y por si acaso, para completar, y un cuerpo polar, ¿no? Y un cuerpo polar. Listo. Seguimos. Muy bien. En relación a la ovogénesis humana, dice, ocurre a nivel de varios folículos de Graf. O sea, se forman varios folículos de Graf. Sería un problema, ¿verdad? En el caso de los humanos, normalmente, ¿no? Normalmente es un folículo de Graf. Por lo tanto, es falso. La ovulación es la expulsión del ovocito secundario al tubo uterino. ¿Verdadero o falso? Acabamos de ver. Verdadero. Verdadero, chiquita, muy bien. La fertilización desencadena la finalización de la segunda meiosis. Verdadero. Claro, Verdadero. verdadero y, ¿no es cierto? Y se transforma en óvulo, ¿no? Óvulo y luego cigote, ¿no es cierto? Primero óvulo y luego cigote. Sí, verdadero. Dice, la ovogénesis termina a nivel de la estructura llamada tubo uterino. Ahí termina. Verdadero. Correcto. Entonces ahí sería la E. Identifique las características comunes de la espermatogénesis y la ovogénesis humana. Nos queda 3 minutos. Dice, las características comunes. El número total de gametos que se forma es una característica común entre la espermatogénesis y la ovogénesis humana.
No. No. Falso. O sea, nosotros por ovogonia formamos, ¿no? Potencialmente un óvulo, ¿no? Pero en el caso de los humanos varones, pues, por cada uno produce 4. Entonces, ¿no es cierto? Este no es. Dice, el número de cromosomas en los gametos es una característica común entre la espermatogénesis y la ovogénesis. El número de cromosomas en los gametos. Sí. Verdadero. Claro, todos vamos a tener 23, ¿no? Claro. La forma y tamaño de los gametos. ¿Es una Falso. característica común? No, ¿cierto? Falso. Solo, correcto, solo 2. Muy bien, chiquitas, ¿ah? Muy bien su participación. No escucho a los niños, ¿qué les pasó? Marque verdadero y falso en relación a la fecundación y al desarrollo embrionario. Vamos, juntas, ¿ah? Cualquier cosa yo les facilito. Dice, en los mamíferos la fecundación es interna y ocurre en el tubo uterino. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Sí, saben, muy bien. En los peces óseos, ¿correcto? Esto es importante. No en todos los peces la fecundación es externa. En los peces cartilaginosos es interna. Aquí es importante que diga óseo. ¿Correcto? La fecundación es externa, verdadero. En las aves, el embrión, la cría, desarrolla en el interior de un huevo heterolecito. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. O telolecito. En las aves me parece que es un telolecito, hijitas, ¿ah? Entonces, aquí es telolecito. Correcto. En los ovovivíparos, o sea, los ovovivíparos son aquellos seres vivos donde su crío se desarrolla dentro de un huevo, pero al interior de la madre. Lo puede llevar en una bolsa, ¿no? Lo puede llevar como en los marsupiales, lo puede llevar en la boca, como muchos reptiles, ¿no? En los ovovivíparos el embrión se desarrolla en un huevo dentro de la madre. Es correcto, correcto. Ahí está. Bien. 18. Ya son las 12. Entonces, el A18 es, la primera es B, la segunda es A, anoten por favor, la tercera es D y la cuarta es C. Entonces, la respuesta es D. En la 19, dice desarrollo embrionario de los mamíferos, el ectodermo que origina el ectodermo, la epidermis de la piel. El sistema circulatorio y respiratorio se origina del mesodermo y el endodermo. ¿Correcto, hijitos? Solo quería decirle, me he apurado para decirles que con respecto al examen, ¿no? Entonces, voy a leer las preguntas básicamente difícil. Por ejemplo, resultó difícil cuando dice, creo que ha sido una de las preguntas, dice, según los principios mendelianos, los gametos de un individuo, ¿qué portan? ¿Qué porta el gameto? ¿Los genotipos? No, pues no puede ser los genotipos. ¿Qué portan? Los alelos que se han segregado. Esa es la respuesta. Entonces aquí hay una interpretación al revés, porque el segundo principio dice, los alelos que están en pares en los genotipos
se segregan, se separan, y cada uno va a formar parte de un gameto. El alumno no lo vio difícil, ¿no? Cuando está tremendamente fácil, porque no puede ser genotipo, fenotipo, factores en pares, y no puede ser alelos de un locus. Pues. Se supone que los genes, los alelos, están en pares de cromosomas distintos. En el taller lo he repetido bastantes veces eso. Hay otra pregunta, dice, para que los genes A y B de locis diferentes, ¿no?, cumplan el principio de la distribución independiente, deben, ¿cuál es el requisito? Encontrarse en cromosomas distintos, que en este caso era cromosomas no homólogos. ¿Correcto? La respuesta. La mayoría salió medianamente difícil, no lo entiendo, mucho hemos hecho en el taller, ¿no? Bueno, en el taller tampoco asisten mucho, pues, ¿no? Pero yo me supongo que los que han asistido han podido por lo menos, ¿no? Lo que he visto los resultados es que el único, tal vez que tiene 20, ¿correcto?, es del aula A, ¿no? Entonces, en mi aula hay un alumno de que se ha sacado 20, eres el único en relación a todos los salones. Y eso me alegra. Ha salido difícil cuando dice en relación a la digestión de las grasas. Dice, la digestión de las grasas requiere solo del jugo gástrico, ¿no? El jugo gástrico se ocupa de la digestión de las proteínas a nivel del estómago. Dice, la bilis lleva enzimas. La bilis no lleva enzimas, hasta ahí es tremendamente falso. La bilis es sales biliares para fragmentar, ¿no es cierto?, para emulsificar las gotas de grasa. Entonces eso es falso, falso. La tercera, todos los productos se absorben en el intestino. Dice, se absorben en el intestino grueso. Falso, ¿no? Entonces, la última es verdadero. Los páncreas contribuyen con las enzimas para su digestión, ¿eh? Como ya son 12 y 5. El último, les quería decir en una pregunta donde dice, identifique, de acuerdo a las maneras como realiza la digestión, relacione la especie respectiva. Intracelular. ¿Quién es intracelular? El protozoo. Hemos visto en el taller, ¿no? Dice, el ratón. El ratón es 2, extracelular, es un mamífero. El escorpión, correcto, el escorpión es mixta, por eso es 3, 2, el protozoo es intracelular y el celenterio también es mixta, por eso que se repite un número, 3, 2, 1, 3, no era un error. Si ustedes ven, coincide muy bien. Entonces, y también hemos visto ejemplos de la digestión mixta. Bueno, hijitos, hay que seguir trabajando, no hay que desmayar, ¿correcto? Es voluntad, perseverancia y paciencia para ingresar a la universidad, ¿correcto? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los alumnos. Felicitaciones a los alumnos que han participado. Me alegra mucho y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, profesora, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, chicos, por ser participativos. Recuerden que participar es aprender, ¿no? Aprender más y es hacer el aprendizaje, hacerlo más bonito. ¿Ok, chicos? Entonces nos vemos en unos minutos para la clase de RM.